En la historia de la humanidad han existido diversos trabajos extraños que ahora serían impensables. Algunas de estas profesiones eran bastante siniestras, y en la época victoriana había una gran cantidad de estas curiosas profesiones. Uno de estos trabajos era el de devorador de pecados, y existieron hasta tiempos relativamente recientes. El objetivo de los devoradores de pecados era asumir la carga de los pecados de otras personas. Algunos lo hacían por el bien de la comunidad y otros por bienes materiales. Se puede decir que era una forma alternativa a la confesión, donde alguien que había cometido actos inmorales a los ojos de Dios le pasaba sus pecados a un voluntario. Los devoradores de pecados eran contratados, por lo que ya existía un beneficio económico. Aunque dijeran que lo hacían principalmente para ayudar a pecadores, realmente cobraban dinero por su inquietante trabajo. La mayor parte de sus clientes eran personas que estaban en sus lechos de muerte. Normalmente eran las familias las que llamaban al comedor de pecados. Este era llevado junto a la persona que estaba a punto de morir para que se quedara con sus pecados terrenales. De esta manera, el alma del moribundo podría entrar en el cielo sin problemas. Aunque este trabajo ya existía desde el año 1600, durante la era victoriana se convirtió en una profesión muy extendida. La demanda era grande y por lo tanto mucha gente vio la oportunidad de ganarse la vida de esta forma tan curiosa. El motivo por el que se hicieron tan populares y demandados fue la creencia de que los pecadores no podían entrar en el cielo. Las reglas eran muy claras en la religión cristiana, las cuales decían que los que tuvieran pecados al morir se quedarían a las puertas del cielo. Dependiendo de los pecados, irían al purgatorio o al infierno. Por eso es que era tan importante confesarse, para que los pecados fueran perdonados antes de morir. Algunas veces el estado de los moribundos o los que ya habían muerto no permitían esta última confesión frente a un sacerdote. Esto era un grave problema, que podía impedir la entrada en el cielo del moribundo. En el siglo XVII en Inglaterra se documentaron los primeros devoradores de pecados. Lo increíble de esta profesión fue su constancia hasta los primeros años del siglo XX. El éxito de este trabajo era que los familiares no querían que sus muertos se quedaran en el limbo y no pudieran entrar en el cielo. Se podían ver comedores de pecados tanto en ciudades como en pueblos pequeños en el Reino Unido. El hecho de que se haga referencia a que comían algo era por un motivo. El procedimiento era bastante sencillo, donde se necesitaba un pedazo de pan y un cuenco de sal. La familia tenía que poner ambas cosas en el pecho del moribundo fallecido. El pan y la sal absorbían los pecados de la persona a punto de morir o ya fallecida. Una vez acabado el ritual, el devorador de pecados comía ambas cosas en el mismo lugar. Una vez que se lo había comido, los familiares retiraban el cuenco y lo quemaban. El comedor de pecados ya podía abandonar la casa y dejar que los familiares se hicieran cargo de su ser querido. Ahora los pecados estaban vinculados a la persona que había comido el pan y la sal. Era tarea suya enfrentarse a todas las consecuencias de este trámite. El pago normalmente era una moneda de la época que podía valer unos 5 peniques. Hoy en día serían unos pocos euros al cambio, pero en esa época se podía hacer muchas cosas con 5 peniques. Mientras el devorador de pecados hacía su trabajo comiendo el pan y la sal, la familia estaba sentada alrededor de la habitación. Lo normal era que estuvieran rezando o recitando cánticos funerarios. También era habitual que se sirvieran cerveza durante el ritual. No se sabe exactamente de dónde surgió la idea de este trabajo, pero hay varias teorías sobre su origen. Se piensa que esta práctica viene de una antigua costumbre que tenían los nobles de dar pan a los pobres a cambio de que rezaran por ellos. Esto era una práctica muy común y mucha gente necesitada lo hacía para poder comer o conseguir algún dinero. Otros piensan que su origen está en Jesucristo, al asumir y morir por los pecados de la humanidad. Lo cierto es que las creencias religiosas de la gente de la época ayudaron mucho a que tuviera éxito. El arraigo cristiano era muy profundo y nadie quería morir sin asegurarse su entrada a las puertas del cielo. El hecho de que estuvieran haciendo un bien por la comunidad no significaba que fueran admirados. Hay que recordar que eran personas que aceptaban los pecados de otros por dinero. Esto les convertía en un receptáculo de toda clase de maldades. En muchos ámbitos se les consideraba seres malignos por todos los pecados que habían devorado. También había que considerar que la persona que aceptaba ser un devorador de pecados normalmente salía de un entorno marginal y de baja clase social. ¿Quién querría aceptar las maldades de otra persona y hacerlas suyas a cambio de dinero? Un devorador de pecados tenía asumido que estaba condenado y nunca entraría en el cielo. Esto también lo sabía todo el mundo en aquella época, lo cual le convertía en una persona maldita. Algo muy común era que los devoradores de pecados acabaran teniendo problemas psicológicos y de alcoholismo. Tampoco podían conseguir trabajo en otras cosas, ya que eran rechazados por ser lo que eran. Esto los llevaba a tener que mendigar cuando el trabajo flojeaba. Aunque en la época victoriana hubo mucha demanda, en otras épocas había escasez de trabajo. El trabajo de comedor de pecados era desagradable en todos los sentidos. En algunas ocasiones, los propios familiares del moribundo lo echaban de mala manera después del ritual. Esto era una forma de echar de la casa todo lo malo que el moribundo fallecido tenía antes del ritual.
Por si fuera poco, mucha gente les tenía miedo, ya que pensaban que estaban llenos de actos impuros motivados por el diablo. De alguna manera se les asociaba con rituales mágicos y herejes, y en el peor de los casos con la brujería. Esto hacía que la mayoría de los devoradores de pecados tuvieran que vivir en zonas rurales y aisladas lejos de las ciudades. Aparte del desprecio y el miedo de la gente en general, la Iglesia Católica tampoco les tenía en buena consideración. Uno de los motivos era que en muchos casos el ritual del comedor de pecados reemplazaba la extrema unción de un sacerdote. Era una especie de competencia a la hora de realizar el funeral, y esto no les sentaba muy bien. La Iglesia era muy crítica con los que practicaban el oficio de comer pecados. Dependiendo de la época, las consecuencias podían variar. En la mayoría de los casos eran excomulgados y se les echaba de muchas localidades. Sin embargo, en otras ocasiones podían ser arrestados por herejes y después torturados y ejecutados. Muchas familias contrataban los servicios de los devoradores de pecados porque era barato. La iglesia era bastante más cara en muchos aspectos, sobre todo para conceder el perdón por los pecados cometidos. Se piensa que esta fue la principal razón de la alta demanda por los comedores de pecados. Obviamente, la iglesia no querría perder unos ingresos en este sentido y se convirtió en un tema económico más que religioso. Curiosamente, los devoradores de pecados no han sido demasiado mencionados en la literatura. En las últimas décadas se han hecho películas hablando del tema, pero no hay demasiada información al respecto. Aunque estuvieron siglos en funcionamiento, no era un tema del que la gente quisiera hablar demasiado. Solo eran recordados y contratados en caso de necesidad, para luego ser olvidados. Si te gustó el video del día de hoy, no olvides que puedes suscribirte a nuestro canal, además de dejarnos tu dedito arriba, con el cual nos apoyarías mucho.